webinar muy especial en el marco de la semana y del 15 de febrero, que se celebra el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Infantil, donde todos debemos estar muy comprometidos. El webinar del día de hoy es un conversatorio con especialistas en pediatría, con especialistas en oncohematología, y vamos a hacer un diseño un poquito diferente, donde vamos a tratar con casos clínicos y donde todos podemos participar. Los asistentes pueden dejar sus preguntas en el chat y de esta manera pues vamos aprendiendo y resolviendo todas estas inquietudes y todas estas propuestas que el día a día nos depara en un tema tan importante. Como les decía, hoy en nuestro webinar sospecha y diagnóstico oportuno de cáncer en niños es una prioridad. Tenemos invitadas a 3 excelentes profesionales, la doctora Adriana Linares. Ella es médico de la Universidad del Bosque, especialista en pediatría de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en oncohematología de la Universidad Nacional. Es oncohematóloga pediatra del Hospital de la Misericordia del OMI. La doctora Jimena Quevedo es médico y especialista en pediatría de la Universidad del Bosque y es pediatra hospitalaria del área de oncohematología de la Clínica Infantil con Subsidio. La doctora Quijano es especialista, es médico y especialista de la Universidad del Rosario, profesor clínico también de la Universidad del Rosario, y es pediatra del área hospitalaria de la Clínica Infantil con Subsidio. Bienvenidas, doctoras. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nuestro fondo financiador, como todos saben, la Regional Bogotá trabaja de una manera especial con los laboratorios, con un fondo financiador en el cual nosotros tenemos todos estos eventos académicos, y en categoría diamante estamos con Pfizer y PTC. Adelante. Desde ya quiero invitarlos a nuestro siguiente webinar el martes 21 de febrero. Vamos a hacer una actualización también en el tema de actualidad de la ortopedia infantil, y es el manejo del pie equinovaro. Y vamos a tener al doctor Diego Fernando Ortiz Montoya. Bueno, adelante. Vamos a iniciar nuestro webinar. Voy a compartir nuestros casos clínicos. Aquí vamos entonces a dar inicio compartiendo nuestros casos clínicos, y los casos clínicos los vamos a trabajar de la siguiente manera. Son casos que hemos vivido en una u otra circunstancia y que de pronto cada uno de ustedes, pediatras, médicos generales, personal de salud que nos acompaña en el día de hoy, puede haber reflejado de pronto alguna consulta en su consultorio, en su práctica en urgencias, y queremos que todos en trabajo mancomunado tengamos la claridad de que es sospechar y diagnosticar tempranamente el cáncer en niños realmente es una prioridad y hace diferencia para nuestros pacientes. Empecemos con el primer caso. Es un paciente masculino de 16 meses de edad, quien 2 meses antes de su consulta presentó caída de su propia altura. Un bebé de 16 meses que cae de su propia altura, no pérdida de la conciencia, no vómito. La madre, una madre joven de 18 años, lo lleva al médico, lo examinan, realizan radiografías sin encontrar alteraciones en las mismas, dan indicaciones y salida. La madre y la abuela, sin embargo, notan que posterior a esta caída, el niño tiene una tendencia a estar más quieto, no quiere jugar. La abuela, que es una abuela joven, lo nota más delgado, pero todos le dicen que así son los niños cuando empiezan a caminar. Además, ella lo ve como pálido y siempre quiere estar acostadito, motivo por el cual ellas vuelven a consultar al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias se encuentra un paciente en regulares condiciones generales, se observa decaído, con palidez cutánea leve, no presenta adenopatías,
pero sí un abdomen un poco globoso. Difícil de palpar, es un bebé de 16 meses. Se decide hospitalizar para estudio y manejo con la posibilidad y descartar una enfermedad linfoproliferativa. Entonces, doctoras, este es nuestro primer caso. Entonces, doctora Quijano, como pediatra, ¿qué debemos tener en cuenta al interrogar a una mamá de un lactante que cambia su comportamiento? La madre y la abuela son muy observadoras y dan información sobre estos cambios. ¿Cómo nosotros como pediatras debemos abordar a esta mamá, a esta abuela y por supuesto a este paciente? Bueno, pues en la pediatría siempre la parte más importante, pues no solo en la pediatría, en la medicina en general, y nos enseñan desde que estamos en la escuela de medicina, la historia clínica completa es la parte clave y fundamental del trabajo. Nosotros, en la medida en que hagamos historias exhaustivas, exámenes rigurosos, preguntas dirigidas a los pacientes, podemos lograr sacar toda la información que necesitamos para poder orientar los diagnósticos. En este caso, en pediatría, nosotros tenemos una ventaja también y es que tenemos a una mamá o en este caso también la abuela, que son conocedores como tal del paciente. Nosotros debemos trabajar como equipo con la familia que nos llevan a nuestro paciente. Debemos creerles, que a veces nos pasa en la práctica como que dudamos de la información y pues eso es muy grave, porque esta mamá y esta abuelita eran rigurosas en decir, el niño tiene un cambio en su comportamiento y ese es un signo de alarma, porque a veces ellas nos lo están contando y llegan a la consulta y vamos a ver un niño que tiene un comportamiento de pronto hasta normal y uno como que duda al respecto y no debe ser así. Si la mamá, la abuela nos cuentan que hay un signo de alarma, hay un cambio en su comportamiento, debemos pensar que ese es un signo que debemos explorar. Debemos con eso hacer preguntas dirigidas. ¿Qué está pasando con el niño? ¿Cuándo notan que está activo? ¿Cómo come? ¿Cómo está? ¿Cambios en su coloración? Como esta mamá nos cuenta que también lo ven pálido. Debemos indagar para aclarar si debemos o no hacer estudios adicionales que nos puedan llegar a hacer diagnósticos tempranos de diferentes patologías. Este caso es bonito porque hubo una consulta inicial que no tuvo mucha relación, pero probablemente como nos pasa a muchos en la consulta, desde esa caída, la abuela y la mamá quedaron pensando que era por la caída que el niño había tenido cambios en su comportamiento, que había algo más, y miren que terminó siendo una cosa totalmente diferente. Pero es creer en la familia lo que nos lleva a hacer más exámenes y llegar a un diagnóstico que desafortunadamente en este caso pues fue cáncer. Muchas gracias, doctora Quijano. Doctora Quevedo, en el examen físico de este bebé, ¿qué aspectos nosotros como pediatras y como médicos debemos siempre verificar hasta ante esta sintomatología? Y listo, en este paciente pues es un paciente lactante de 16 meses que como claro lo vimos en la historia clínica tenía unos signos que ya nos estaban alertando. En todo paciente que tenemos con sospecha de un síndrome linfoproliferativo, hay como siempre tenemos que ser muy juiciosos con el examen físico, pero hay ciertas cosas o ciertos signos de alarma que al examen físico siempre nos pueden alertar, como es la presencia de petequias, hematomas o sangrados, como en el caso de este paciente, una palidez palmar o mucocutánea muy marcada, alguna anomalía. Otras cosas que podemos ver son las anomalías en los ojos de los pacientes, por ejemplo, alteraciones en los movimientos oculares o unos estrabismos de aparición reciente, leucocoria, proptosis. eh, Otra cosa importante son la presencia de adenopatías, que aunque en este paciente no lo describen siempre, hay que buscar y explorar las adenopatías en todos los pacientes y en diferentes regiones ganglionares. No solamente estamos acostumbrados hoy en pediatría a las adenopatías del cuello, pero siempre buscar las axilares, las epitocleares, evaluar muy bien el pecho, la región supraclavicular, el abdomen, las ingles, la región poplitea para buscar esa presencia de adenopatías que nos pueden dar unos signos de alarma. Todas las alteraciones neurológicas súbitas de un paciente también son signos de alarma y que nos pueden alertar en un paciente para buscar o pensar que pueda tener alguna patología oncológica. Las convulsiones claramente sin fiebre, todas las que son las hemiparesias súbitas, las asimetrías faciales, los cambios del estado de conciencia o del comportamiento normal de un niño, siempre nos deben alertar para buscar otras posibles etiologías. Un niño que pierde el equilibrio y que empiece a dejar de caminar súbitamente, por ejemplo, que tenga cojeras sin antecedentes de un trauma anterior,
pacientes que necesitamos hacer una evaluación adecuada del abdomen, que aquí, por ejemplo, en este caso, nos describían que tenía un abdomen como muy globoso. Claramente hacer un paciente lactante, el examen físico del abdomen siempre es un poquito más difícil porque son pacientes un poco más irritables, lloran, se irritan al acostarlos en la camilla, pero no por eso debemos dejar de hacer una adecuada exploración abdominal para poder encontrar algún signo o algún síntoma que nos sugiera alguna otra patología. Y lo otro siempre pues es hacer una exploración completa y buscar de pronto presencia de masas o de tumoraciones en alguna parte del cuerpo que no hayan sido descritas y sobre todo si no se asocian a algún signo inflamatorio asociado o a dolor. Eso sería como, aparte de un examen físico completo y adecuado, como los signos que debemos tener en cuenta al evaluar un niño en el que podamos estar sospechando una enfermedad linfoproliferativa. Muchas gracias, doctora Quevedo. La doctora Quijano y la doctora Quevedo nos han dicho, como pediatras, como médicos, debemos hacer una excelente historia clínica, una evaluación muy completa de este paciente, ¿cierto? Doctora Linares, en casos como este y por la edad del paciente, ¿qué debemos tener en cuenta los pediatras en nuestra consulta, en los servicios de urgencias, en cada vez que tenemos contacto con una mamá que nos lleva con este niño y con estas posibilidades y descartar un cáncer? ¿Cómo los pediatras debemos orientarnos con estos pacientes? Bueno, es importante que no perder de vista lo común. Si bien el cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente y hay otras cosas comunes, entonces nosotros debemos mantener ese balance entre, por supuesto yo pienso en lo más frecuente, pero si hay algo que me saca de ahí, me ubico en lo menos frecuente, que es el cáncer infantil, afortunadamente. En este caso, adicionalmente, a veces los incidentes como caerse, lo que puede hacer es llamarnos la atención sobre tal vez que no nos había llamado la atención antes. Quizá él estaba pálido, pero no es sino hasta que él se cae que tal vez los cuidadores, mamá y abuela, ponen un poco y enfocan la atención en el niño. Si unos cuidadores consultan reiteradamente por un síntoma, nosotros debemos atender a ese síntoma y, como dijeron mis colegas antes, debemos interrogar detalladamente sobre ese síntoma. La palidez, que es un signo de anemia, claro, en Latinoamérica, en Colombia, la anemia, la causa más frecuente pues es la ferropenia, ¿cierto? Pero un niño a los 16 meses con un aspecto, con unos cuidadores que lo están trayendo, con una historia que no orienta hacia que tenga una deficiencia primaria, ni haya sido un prematuro, ni nada, pues hay que investigar la anemia del niño, ¿cierto? Está pálido. Un abdomen globoso, como dijeron ellas, claro, puede ser difícil examinar un niño, pero siempre debemos encontrar la forma que la mamá se siente y lo tenga alzado. Y si definitivamente no pude, entonces debo pensar en cómo miro yo qué hay en ese abdomen, porque los niños no tienen, si tienen el abdomen globoso hay que mirar, sobre todo si están pálidos. La asociación de anemia con esplenomegalia suele ser una asociación frecuente en el diagnóstico de cáncer. Aquí las adenomegalias no están afortunadamente, pero esa es otra asociación, la palidez con las adenomegalias. Y ni se diga si se suma la visceromegalia. Y aquí entonces, una vez que hagan el cuadro hemático, pedirles a los colegas que por favor no es solo la hemoglobina, que se enfoquen también en los índices, que se enfoquen en los otros. No suelen tener una sola citopenia, generalmente es anemia con trombocitopenia o anemia con neutropenia. ¿Sí? No esperen ver leucopenia ni leucocitosis, eso no lo van a ver, lo más frecuente son los leucocitos normales. Pero si ustedes se decidieron a pedir el examen, suele estar asociadas dos citopenias, anemia con neutropenia, pocas veces la miramos, y anemia y trombocitopenia. Pero entonces es importante la consulta reiterada de un cuidador por un síntoma debe prestársele la atención y se debe ampliar el interrogatorio y la exploración física sobre las cosas asociadas y no solo enfocarnos en el mero síntoma de la palidez o de la poca actividad. Muchas gracias, doctora Linares. Quisimos presentar los casos por grupos de edad. Entonces, aquí tenemos el caso de un lactante. El lactante nos presenta unos desafíos particulares. Aquí vamos a tener otro caso
Este es un caso de una preescolar, es una paciente femenina de 3 años, quien ingresa al servicio de urgencias con cuadro clínico de aproximadamente 1 mes de evolución consistente en astenia y adinamia, acompañadas de dolores óseos de predominio en rodillas y que afectaban la marcha. La madre refiere que consulta previamente en unas 3 oportunidades por dolores en miembros inferiores, le diagnosticaron dolores de crecimiento. Asociado al cuadro, la menor presenta de 1 semana de evolución, referido por la madre, palidez cutánea generalizada, asociado a aparición de bolitas que refiere la madre en el cuello, por lo cual consulta nuevamente. Ella está preocupada porque ve todos estos síntomas en su hijita. Durante la aproximación inicial se evidencia palidez cutánea generalizada, múltiples adenopatías cervicales e inguinales, petequias y dolor a la movilización de miembros inferiores. El cuadro hemático inicial evidencia compromiso de 2 líneas celulares con anemia y trombocitopenia severa y el frotis de sangre periférica con 63% de blastos. La primera sospecha es leucemia linfoide aguda. Frente a este caso, doctora Quevedo, los dolores en las extremidades, en las articulaciones, referidos frecuentemente por los niños y las madres, ¿cómo debemos abordarla a los pediatras? ¿Cómo debemos orientar a estas mamás? Bueno, pues el dolor osteomuscular es una causa muy frecuente de consulta en pediatría y tiene una clara relación con la edad de los niños. Son más frecuentes a medida que los niños van creciendo. Y pueden ser manifestaciones de muchas cosas. Pueden ser normales, sí, por el crecimiento, pero también puede ser la manifestación de una enfermedad sistémica, ya sea inflamatoria o neoplásica. El primer objetivo cuando abordamos un niño o evaluamos un niño que nos consulta por dolores osteomusculares es que tratemos de determinar de dónde proviene el dolor. ¿Es óseo, es articular, es más ligamentario o es de los músculos? Hay ciertas características de los dolores que, como siempre en la historia, cuando hacemos la evaluación, la anamnesis del paciente, nos van ayudando a identificar cuáles son como esos signos de alarma que nos alertan para pensar que no es ese dolor de crecimiento o ese dolor benigno, sino que podemos estar ante un dolor osteomuscular que nos puede estar alarmando sobre alguna otra situación. Por ejemplo, cuando el dolor se alivia con el descanso y empeora con la actividad, pues es un dolor normal que puede ser muscular. Si el niño tiene, el dolor se presenta más que todo durante el reposo, pues es un dolor que no nos cuadra o no tiene que ver con la clínica del paciente. Si se asocia, por ejemplo, el dolor a rigidez matutina, si el dolor es de características nocturnas y no cede con unos analgésicos comunes, normales que usamos, y no cede a veces, muchas veces esos con masaje o con pañitos de agua caliente cede, este dolor que nos debe alertar es ese dolor que no mejora con esos analgésicos comunes ni con esas medidas locales caseras que podemos hacer en la casa. Cuando hay hipersensibilidad de la extremidad, por ejemplo, que es un dolor que el niño no permite, esa hiperalgesia que no permite casi ni siquiera que se lo toquen, esos también son signos que nos deben alarmar. Esto asociado también, por ejemplo, a una debilidad muscular, a unas alteraciones en el crecimiento, son signos que debemos evaluar e interrogar en el paciente que nos consulta por dolores osteomusculares. Siempre debemos hacer claramente esta adecuada anamnesis para hacer un enfoque adecuado del paciente con este dolor osteomuscular e interrogar también siempre los síntomas asociados a esos dolores. ¿Tiene fiebre? ¿Ha tenido pérdida de peso? ¿Diaforesis? Como en el caso de nuestra paciente, aparte era la tercera consulta primero por esos dolores que eran recurrentes. Tenía palidez mucocutánea. Esta paciente tenía adenopatías, que siempre que tengamos un dolor muscular o un dolor, hay que buscar si hay adenopatías localizadas en el sitio del dolor o en la zona regional donde se presenta el dolor, como en el caso de nuestra paciente. Ahora, ella tenía petequias y dolor a la movilización de los miembros inferiores. Son varios signos asociados que nos van alertando y nos van dando signos de alarma de que este dolor osteomuscular por el que nos están consultando
no es ese dolor benigno del crecimiento, sino que ya nos debe alertar. Además era reconsultante, ahí ella en la historia que nos refieren es la tercera consulta por dolor. Ya tenemos que mirar que esto es un dolor recurrente y que se está asociando a otras cosas y que nos debe alarmar siempre. Por eso, como hemos hablado anteriormente, esa historia clínica y una adecuada anamnesis, buscando esos signos de alarma o esos síntomas asociados que no nos gustan o no nos cuadran, nos deben alertar para hacer un adecuado enfoque del paciente. Gracias, doctora Quevedo. Doctora Quijano, los preescolares, nosotros como pediatras sabemos que los preescolares son activos, son inquietos, se suben, bajan, cruzan, están en todo momento como en hiperactividad, que no tengan ganas de hacer nada. ¿Cómo nos deben alertar a nosotros? ¿Cómo debemos orientar esa consulta? La mamá dice, no, es que Juanito ahora es todo quietico, él no quiere ir al parque, él se queda muy en la casa, es muy juiciosito el niño y era todo alerta, todo activo. ¿Cómo debemos nosotros enfocar a una Sandrita de 3 años, por ejemplo, que ahora es toda quietecita, se volvió juiciosa a los 3 años, doctora Quijano? Bueno, siempre debemos tener en cuenta las edades y los hitos del desarrollo según las edades. Claramente un niño de 3 años que está hipoactivo es un signo de alarma sin duda alguna, porque los niños en crecimiento están en un momento de desarrollo completo, no solo de su parte motora y biológica de desarrollo, sino que además están en una etapa de querer explorar, conocer, de desarrollar sus sistemas sensoriales, de explorar el mundo, de establecer conexiones nerviosas que les permiten su desarrollo y su crecimiento completo. El movimiento en los seres humanos es parte de nuestra socialización también. Cuando nos movemos, cuando interactuamos, cuando tocamos, cuando sentimos, cuando exploramos, hacemos conexiones no solo biológicas, nerviosas, sino también sociales. Entonces, tener en cuenta que los niños, es muy raro un niño que se queda quieto. De hecho, lo normal es que los niños estén en continuo movimiento. Y de hecho, los padres, parte de lo que sufrimos a veces es porque no se quedan quietos ni un solo minuto, y eso es lo normal en los niños, que los niños estén en continuo movimiento como parte de su desarrollo. Debemos conocer como pediatras las etapas del crecimiento, en qué momento están, cuál es su momento de sostén cefálico, de sostén troncular, de sentarse, de gatear, de marchar, y tenerlo claro porque cuando hay retrasos en estos puntos, como pediatras debemos estar atentos de que hay algo anormal que es un signo de alarma que debemos explorar. Porque como decía la doctora Linares, no solamente es cáncer, es un signo de alarma en general en pediatría, y hay muchas enfermedades que se nos pasan precisamente porque no estamos muchas veces a la mano de estar pendientes de que los niños estén con su crecimiento adecuado para su edad. En este caso, como hizo la doctora, le dijo la doctora Quevedo, no solamente era la hipoactividad, en el examen físico se encontraron otras lesiones y en el cuadro hemático, pues otras que lo llevaron a un diagnóstico de cáncer, pero clínicamente ya el hecho de que una mamá o un papá le cuente a uno que un niño de 3 años se está quedando quieto es un signo de alarma que debemos explorar. Y como decía la doctora Linares, no solamente cáncer, hay que mirar enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, hay que mirar qué está pasando con el desarrollo de este niño, si tiene otros signos en la exploración y amnesis que nosotros hagamos. Ha habido una historia de trauma, hay fiebre, hay algo que nos sugiera que hay un proceso infeccioso, hay algo que nos hable también de procesos psicológicos. Todo esto tenemos que tener en cuenta como pediatra para poder hacer un enfoque adecuado de los pacientes. Muchas gracias, doctora Quijano. Le recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden ir haciendo las preguntas, las inquietudes a través del chat. Yo creo que esto genera mucha inquietud porque yo creo que todos estamos como pensando esos pacientes que vimos, esos pacientes que examinamos. Y mire que la doctora Quijano acaba de decir algo que es supremamente importante, y es que no nos debemos concentrar en el síntoma, sino en la condición del desarrollo de nuestros pacientes. Nosotros trabajamos con niños que están en diferentes procesos de desarrollo y claramente estamos hablando hoy de las oportunidades que tenemos para el diagnóstico temprano y oportuno del cáncer, pero no puedo dejar de decirles el desarrollo, un trastorno en la nutrición, un trastorno que nos esté presentando ese paciente, y solo lo vamos a detectar escuchando a los papás, escuchando a la familia y por supuesto haciendo
un adecuado examen. Doctora Linares, los dolores óseos, los famosos llamados también dolores de crecimiento, ¿se ven con frecuencia en pacientes en quienes se les diagnostica un tipo de cáncer en su experiencia como oncohematóloga? Bueno, es importante que creo que el término dolor de crecimiento no debería utilizarse. Realmente la molestia que pueden sentir los niños es más por la actividad física. De ahí la importancia del interrogatorio. Un niño que está como decaído, poco activo, asténico y le duelen las piernas, pues no es por actividad, o sea que está pasando algo. Los dolores de la actividad física suelen ser en el segmento pierna, es decir, entre la rodilla y el tobillo, en la cara posterior, en la región de los gemelos, ¿cierto? Cuando hay actividad física, suelen ser en ese sitio. Entonces, ¿qué es importante? Primero, depende del autor que leamos y depende de las series, nosotros podemos encontrar hasta el 50% de los niños que tienen diagnóstico de leucemia aguda, manifestaciones musculoesqueléticas. Bien lo describió antes una de mis colegas, frente a que hay que tratar de detallar qué es lo que le duele. ¿Le duele el músculo? ¿Le duele la articulación? ¿Qué es lo que le duele? Y este grupo de edad entre 1 y 9 años es el grupo de edad donde más manifestaciones musculoesqueléticas podemos ver y suelen estar cerca de la rodilla, que es otro sitio. Si es articular, suele estar cerca de la rodilla. Entonces, es muy importante cuando ellos aquejen esos dolores, como decía ahora Claudia, ¿a qué hora le duele? ¿Cierto? Y como había dicho antes Ximena, es en la mañana, es en la noche, los despierta, ¿sí? Hay una cantidad de signos que uno debe interrogar y muchas veces en las historias uno tiene también que escribir lo negativo, no lo despierta, no lo levanta, no lo incomoda, porque si bien este es un webinar para hacer el diagnóstico oportuno de cáncer, no debemos generar alarma, lo que debemos generar es ponderación, balance en nuestras apreciaciones cuando evaluemos los niños, ¿cierto? Entonces es importante. Esta manifestación, yo puedo decirles que es un motivo de consulta frecuente cuando ya sea consulta de primera vez en oncología, veía con mucha frecuencia que me los mandaban con dolores óseos y con relativa frecuencia habían sido poco interrogados y cuando uno se daba cuenta pues no había un signo real. Es importante si es dolor o es sensibilidad y es sensibilidad ahí o en más segmentos musculares o óseos. Entonces es importante a veces percutir los niños, tocarlos, a veces solo hacerles así inmediatamente y uno se va dando cuenta a que hay más cosas. Esta niña pues tristemente ella se encuentra con palidez, con petequias, con signos, ¿no? Entonces, la aproximación va a ser más rápida, pero miren ustedes que se echó 3 consultas. Aquí no nos dices cuánto tiempo, pero estos niños pueden consultar incluso por 1, 4, 8 semanas, hasta 12 semanas con este tipo de manifestaciones. Entonces, no lo olvidemos. Entre 1 y 9 años pueden ser hasta el 50%. Es más sensibilidad, ¿sí? Y no necesariamente dolor. Las rodillas, la articulación puede estar afectada, no es solamente el huesito, sino el músculo y también el tejido blando, y vale la pena tocarlos y percutirlos y ver qué más tienen estos hijos, pero es una manifestación frecuente. De hecho, antes decíamos que en el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoidea juvenil, antes de iniciar los esteroides, los pacientes fueran muy, muy bien evaluados porque no ha sido inusual ver que los han tratado como artritis reumatoidea y tenían leucemia, y acuérdense que los esteroides son parte del tratamiento inicial de las leucemias, entonces uno puede enmascarar un diagnóstico, de ahí la responsabilidad tan grande en la evaluación de los dolores óseos, pero la responsabilidad no está en derivarle a alguien el paciente, sino en que yo me empodere y evalúe adecuadamente a mi niño. Gracias, doctora Linares. Y este caso, sí, la paciente llevaba 1 mes, la mamá había consultado en unas 3 ocasiones, porque las mamás se angustian, las mamás dicen algo, yo le veo algo extraño a mi hijito. Muchas veces en la consulta ambulatoria toman el cuadro hemático, pero muchas veces no se revisa
y cuando uno de pronto en un servicio de urgencia, la mamá vuelve y consulta, encontramos estos cuadros hemáticos que ya tienen una alteración. Entonces, la doctora Linares salió, pero entonces, doctora Quijano, ¿cuál sería la recomendación que nosotros como pediatras le debemos hacer a estas mamás, el doctora Linares, o a estos pediatras o a estos médicos? Porque en general dicen, sí, vamos a mirar la anemia, de pronto toman el cuadro hemático, pues le dicen, y vuelva en 3 días. Eso crea más angustia porque hemos tenido casos donde les han tomado el cuadro hemático, nadie lo ha revisado y ya desde ese cuadro hemático había alteraciones. Entonces, ¿cuál sería la mejor recomendación, doctora Linares? Pues nuevamente depende del ámbito, ¿no? Si yo pido un cuadro hemático en un servicio de urgencias es porque lo voy a mirar en ese ámbito, ¿no? Antes de darle una salida al paciente, yo lo reviso. Aquí encontraron blastos, pero eso no es lo más frecuente, vuelvo y les digo, en leucemias en los niños, lo más frecuente es que tengan recuentos de leucocitos normales y tan solo la mitad tienen blastos en periferia. Lo que es más frecuente es que tengan anemia combinada con trombocitopenia o con neutropenia, ¿listo? O trombocitopenia y neutropenia. Entonces, el cuadro hemático hay que mirarlo en toda su integridad. Hay que mirar si la anemia no es microcítica, es normocítica. Hay que caer en cuenta que la anemia ferropénica, claro, cuando en su inicio ella puede ser normocítica, pero aquí se asocia a otra citopenia, luego eso no es por ahí. Entonces, hay que también tener una especie de algoritmo interno cuando uno evalúa los cuadros hemáticos. Les voy a dar el tip para que se acuerden cuál es el volumen corpuscular mínimo que debe tener un niño. Un niño debe tener el mínimo volumen corpuscular de normal es 70. Y por cada añito de vida hasta los 10 años va aumentando en 1. Y a partir de los 12 años más o menos se van a comportar como los adultos. Entonces, ese tip es importante, ¿cierto? Si este niño tiene 3 años y tiene un volumen corpuscular de 85, 86, pero con anemia, pues ahí hay algo, ¿cierto? Ahí hay algo para buscar. Esta chica pues tenía más cosas, ¿no? Entonces, si es en el ámbito de la consulta externa, por favor no le digan a los pacientes que cuando tenga el cuadro hemático vuelva, porque nadie sabe cómo están las agendas. Díganle que tiene que venir en una semana o que tiene que pedir cita con un pediatra en una semana. Un cuadro hemático lo entregan en 3 días y se pide en un ámbito ambulatorio. Y también indíquenle que él se lo tome a la mayor brevedad. Bueno, los laboratorios ahora en la ruta de cáncer tienen la obligatoriedad de que, por ejemplo, si ven blastos, tienen que informar, tienen que llamar a los pacientes para que se repitan el examen y tienen que poner una nota de que este paciente debe ser valorado, o tienen que avisar. También las bacteriólogas se apoyan muchas veces dentro del mismo laboratorio en alguien que tenga más experiencia y si hay blastos, avisan para que el paciente se vuelva a mirar en el caso del ámbito ambulatorio. Muchas gracias, doctora Linares. Estas recomendaciones son muy importantes. También no es el caso, pero aquí como pediatra me recuerda el tema de que cuando no se hace una buena historia clínica, sino los cuadros febriles agudos en los pacientes y entonces les toman cuadros hemáticos. Entonces, los pediatras sabemos que los procesos virales pues bajan los leucocitos y terminan en una remisión profusa hacia los oncohematólogos, angustiando a los padres. ¿Qué recomendación tenemos en estos casos que son frecuentes? Frente al hecho de remitir a los padres a oncohematología, yo les diría, les voy a contar mi experiencia. Si los pediatras no le advierten a los padres a dónde van y le colocan remisión a hematología, recuerden ustedes que en pediatría la mayoría de los hematólogos somos también oncólogos. Si no se le advirtió a los padres pueden llegar a unidades de quimioterapia y se sorprenden terriblemente. Se llevan una mala impresión del colega que lo remitió porque no lo advirtió. Se sientan en una sala de espera 20 o 30 minutos, que es usualmente el tiempo que con la anticipación que les dicen que deben estar prestos para su cita. Y aunque ustedes pueden pensar es 20 o 30 minutos, un tiempo corto, ahí la incertidumbre es toda. Y cuando entran al consultorio, la mayoría de las veces estas personas que no han sido advertidas lloran.
y uno termina sintiendo empatía, termina sintiéndose muy triste de que el padre no haya sido advertido a dónde fue. Todos tenemos la obligación de dar información completa, clara, concisa, orientar a los padres. Mire, yo pienso que, y por eso lo voy a enviar a un hematólogo, que casi siempre son oncólogos. No se vayan a gustar, pero lo primero que quiero saber es si aquí hay algo o no. Ahora, si yo estoy sospechando que un niño tiene una patología maligna, mi única acción es lo envía a urgencias y se hospitaliza. Eso dice la ruta de cáncer. La sospecha de cáncer es igual a se hospitaliza, ya sea en mi institución o en una institución en referencia si estoy en una IPS ambulatoria. Pero si es por una anemia, por una citopenia, que a veces no están seguros, adviertan a los padres de a dónde fueron remitidos. Realmente los oncólogos y hematólogos, cuando vemos a estas familias en esos niveles de ansiedad tan grandes, y cuando ustedes les pudieron haber advertido a dónde iban, es mucho mejor. Los padres están más tranquilos, proveen mejor información que en el rango de la incertidumbre. Muchas gracias, doctora Linares. Vamos a avanzar con nuestro siguiente caso. Este es un paciente de 6 años, un escolar, sin ningún antecedente de importancia, quien durante los últimos 3 meses aproximadamente viene presentando episodios eméticos de contenido alimentario intermitentes asociados a cefalea global, la cual interrumpe el patrón de sueño. El paciente, con 2 consultas previas en la consulta ambulatoria, es manejado como cuadros diarreicos virales, y la tercera consulta ingresa al servicio de urgencias por episodios convulsivos tónico-clónicos asociados a supraversión de la mirada. Voy a leerles el siguiente caso porque se relacionan mucho y ahí entonces hablamos de esta sintomatología. Escolar de 12 años, previamente sana, según el padre, sin hospitalizaciones en toda su vida, había presentado dolores de cabeza ocasionales. 6 meses antes consultó por ellos consultaron y le explicaron que eran generados seguramente estos dolores de cabeza por la tensión y el estrés escolar y que eran de tipo migraña. 2 meses antes de consultar nuevamente al médico, el dolor de cabeza se hizo de mayor intensidad, no mejoraba con los analgésicos que le habían formulado, la despertaba en la noche, ya se asoció a vómito y desde 3 días antes de consultar a urgencias notaron que no veía bien. La niña refería que no veía bien por el ojo izquierdo, no la sentían bien, no podía hablar bien y además presentaba unos movimientos raros y extraños en el miembro superior izquierdo. Cuando ingresa a urgencias se hospitaliza para estudio y manejo y ya pues en los estudios se evidenció una lesión extensa parietal izquierda con signos de sangrado y edema perilesional. Estos son 2 casos que vemos y que vimos con estos pacientes. Entonces, y son escolares, los pacientes colaboran, los pacientes informan, los pacientes dicen lo que le está pasando, ¿cierto? Entonces, doctora Quijano, el dolor de cabeza, la cefalea, es un síntoma que pueden presentar nuestros escolares. ¿Cuál debe ser el abordaje? Doctora Quijano. Ya, es que se le cortó la pregunta, doctora. Si quiere la repetimos porque se le cortó, se quedó fija. Claro que sí, doctora Quijano. El dolor de cabeza es un síntoma. ¿Se te volvió a cortar? No, es que usted quedó fija en la pantalla, es por eso. Ay, bueno, espérate un segundo, a ver, ¿ahí me estás escuchando? Sí, señora, la vemos perfecto. Bueno, el dolor de cabeza es un síntoma que puede presentar los escolares. ¿Cuál debe ser el abordaje que nosotros como pediatras debemos realizar en un niño, en un escolar, en un paciente que nos refiere dolor de cabeza? ¿Cómo es ese abordaje del síntoma dolor de cabeza?
Bueno, las cefaleas en los niños definitivamente son uno de los motivos también frecuentes asociados a los dolores abdominales que vemos en pediatría. Siempre la anamnesis nos va a proporcionar la orientación diagnóstica que debemos tener en estos casos. Si el paciente, por ejemplo, nos refiere o encontramos al examen físico una alteración neurológica, debemos pensar inmediatamente que lo más probable es que haya esta cefalea sea de origen secundario a algo. Diferente, por ejemplo, si el paciente viene con un antecedente ya de migraña que ha sido estudiado y tiene una alteración neurológica, pues esos casos podríamos hablar un poquito diferentes, pero realmente debemos pensar en la gran mayoría de los casos que encontremos una alteración neurológica, que hay una causa primaria que está generando este problema. Dentro de los dolores de cabeza agudos se deben separar aquellos que vienen relacionados con fiebre, por ejemplo. También debemos mirar si el niño tiene algún otro signo que nos haga pensar en que en la exploración física que tengamos un problema del sistema nervioso central. El paciente tiene vómitos, si tiene convulsiones, como en este caso, si hay algo más que tenemos que ver. Entonces, siempre debemos hacer como pediatras varias preguntas. La primera es, ¿desde cuándo tiene el paciente este dolor de cabeza? Si el paciente tiene meses, si tiene años, si el paciente es algo agudo, si es intenso, cuánto dura el dolor de cabeza cuando lo tiene, a qué horas del día le aparece. Usualmente, por ejemplo, las cefaleas por dolor por hipertensión endocraniana son más frecuentes nocturnas o recién el paciente se levanta de la cama en la hora matutina. La migraña, por ejemplo, puede ocurrir en cualquier hora del día, diferente de los otros dolores de cabeza. Las dolores de tipo cefalea tensional son más vespertinos. Digamos que los niños que tienen síndromes de apnea y hipopneas pueden tener dolores de cabeza más en la mañana. Otra pregunta que debemos hacer es ¿cuánto dura el dolor de cabeza? ¿Dura 30 minutos? ¿Dura horas? ¿Cómo mejora? Si mejora después de que toma analgésico o no, de esa duración misma del dolor de cabeza. Si, por ejemplo, la cefalea es continua todo el tiempo, a toda hora, uno puede también sospechar organicidad. La otra pregunta es, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cada cuánto presenta el paciente dolor de cabeza? No, una vez al mes, no todos los días, 2, 3 veces por semana. Eso es muy importante aclararlo porque también nos puede generar signos de banderas rojas y de alarma que debemos estudiar en estos pacientes. Entonces, también otro es, si tiene algo que le empeora, un factor precipitante, por ejemplo, indagar si existe, si el paciente tiene apnea del sueño, está haciendo ronca en las noches, no duerme bien, el niño tiene síntomas de rinitis, que se asocia y le empeoran cuando está congestionado, si en los últimos días ha tenido síntomas respiratorios, si el paciente tiene, cómo se presenta también el dolor de cabeza. Si hay, o el dolor, por ejemplo, se empeora después del día de trabajo, está tensionado. Lo otro es dónde le duele la cabeza al niño. Es muy importante aclarar porque normalmente las migrañas tienden a ser en los niños más de tipo frontal. Si uno tiene una cefalea localizada en una zona, por ejemplo, occipital, se considera un signo de alarma también. Lo otro es si la cefalea es en un solo lado de la cabeza o si es global, también pues digamos que si es localizada, tiende también a ser más un signo de alarma. Cómo, digamos, que es el carácter, si tiene auras, si está asociado a otros síntomas, se empeora con la luz, si tiene fotosensibilidad, si tiene, digamos que el dolor de cabeza se asocia a tinnitus o a otros síntomas que lo pueden también a uno ayudar a orientar. Lo otro es cuando se presenta el dolor de cabeza, si toma algún analgésico, por ejemplo, acetaminofén, ibuprofeno, algo, o le mejora o no le mejora, eso también se considera un signo de alarma. Y lo otro es si el niño se despierta en las noches durante el sueño con dolores de cabeza, se despierta en la noche por el dolor de cabeza, eso también lo consideramos un signo de alarma. Entonces, nosotros vemos en la clínica, en los casos que hemos visto, que cada día son más frecuentes de tumores del sistema nervioso central. Vemos que los niños usualmente han tenido varias consultas por dolores de cabeza y cuando uno hace el interrogatorio encontramos que hay algunos de estos signos de alarma que debieron haber prendido alertas para hacer una neuroimagen como pediatra, pero que desafortunadamente las tratamos y frecuentemente decimos, no, eso es una migraña y le damos un analgésico y el niño consulta nuevamente porque el analgésico no mejora la cefalea y terminamos viendo que ya cuando llegan, como en este caso, es porque tienen ya un signo neurológico que nos alerta ya y pues que ya usualmente es un tumor que está grande, es un diagnóstico
diagnóstico tardío, es una urgencia. Recientemente tuvimos una niña que llevaba un mes de cefalea intensa todos los días y cuando llegó a la clínica era porque no podía caminar. Y en menos de 6 horas resulta que la niña tenía hipertensión endocriniana, terminó en neurocirugía de urgencia y cuando uno interrogaba, ya habían consultado varias veces en este mes y había unos signos claros de alarma que creo como pediatras es la evaluación exhaustiva que debemos hacer nosotros para detectar tempranamente estos casos y ver, decir cuándo debemos o no hacer una neuroimagen en estos pacientes. Muchas gracias, doctora Quijano. Ha usted dado una recomendación, pero básica, que nosotros como pediatras y como médicos que atendemos niños en la consulta, en la parte de urgencias, debemos tener claro. Y es que cuando un niño presenta un síntoma, no es tratar el síntoma, sino buscar la causa. La cefalea, el dolor de cabeza en un niño, debemos buscarle la causa, debemos ver con qué se asocia. Y claramente eso lo logramos si hacemos un buen interrogatorio y si ponemos atención a cuántas veces este niño había consultado o esta niña había consultado. Doctora Quevedo, ¿cuáles son esas banderas rojas para que todos nos quede claro que realmente nosotros debemos tener en cuenta y que nos pueden orientar hacia la posibilidad de que aquí hay algo que realmente es muy grave para un paciente y que podemos detectarlo a tiempo y estudiarlo? Bueno, en estos dos casos que se presentaron ahorita, los dos tenían muchos signos de alarma claros que nos debieron alertar. Claramente que cuando llegaron en su tercera, cuarta consulta, pues eran mucho más evidentes, pero siempre tuvieron signos de alarma que nos deben alertar. Como hablaba la doctora Claudia, siempre esos niños que tienen alguna alteración neurológica súbita, de reciente aparición o algo, nos deben alertar. Los pacientes que convulsionan sin un antecedente previo, que tienen una convulsión afebril en un paciente sin factores de riesgo, debemos descartar una lesión del sistema nervioso central para hacer un estudio y un enfoque adecuado de las convulsiones. Los niños que empiecen con signos de focalización sin una causa clara, los niños que tengan papiledema. No nos acostumbramos mucho a hacer fondo de ojo en la consulta. Nosotros como pediatras de pronto rutinariamente no lo hacemos, pero siempre que tengamos un niño que estemos sospechando con una cefalea, con un vómito, que no nos estemos alertando porque de pronto tiene un signo de alarma, nunca nos olvidemos de hacer un fondo de ojo porque nos va a dar una información muy importante y nos va a alertar sobre si hay algún signo que nos va a alertar como es el papiledema. Las alteraciones en la movilidad ocular o esas estrabismos o parecias de apariciones recientes o súbitas también nos deben hacer sospechar que un paciente puede tener una masa o una lesión ocupando espacio en el sistema nervioso central. Los movimientos anormales, como en el caso de una de nuestras pacientes, las alteraciones de la marcha o en el equilibrio, son síntomas neurológicos que nos deben alertar o son signos de alarma para sospechar que un paciente pueda tener una lesión del sistema nervioso central. La cefalea, como ya hablaba la doctora Quijano, es un signo de alarma y hay como unas características que como siempre cuando hacemos una adecuada anamnesis debemos siempre preguntar. Sobre todo exacto, como hablamos y lo recuerdo nuevamente porque son esas cefaleas que son en la mañana y que se asocian a náuseas, a vómito, son muy características de lesiones del sistema nervioso central. Las cefaleas que aumentan con el ejercicio, con la tos, con los cambios posturales o con las maniobras de Valsalva nos deben alertar porque no es normal. Una cefalea no debe aumentar con ese tipo de actividades. Es muy característico que a veces refieren una cefalea como explosiva, como una cefalea como la peor cefalea de la vida. Esos dolores tan agudos, tan súbitos y tan incapacitantes también nos deben alertar sobre que no es, esta cefalea debe tener algo más, es secundaria a algo más. Las cefaleas claramente en niños siempre son signos de alarma, pero una cefalea en un niño menor de 3 años siempre nos debe alertar y hacer todas las cosas que tengamos que hacer para descartar que no sea una cefalea secundaria. En los pacientes que tienen previamente un diagnóstico de migraña, lo que tenemos que tener en cuenta o interrogar bien son esos cambios en las características de la cefalea. Generalmente estos niños que tienen un diagnóstico previo de migraña y que pueden estar evolucionando con un tumor del sistema nervioso central, característicamente cambian esas cefaleas, su patrón de cefalea cambia. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo en esos pacientes con antecedentes de migraña previo. Esas cefaleas, lo que les digo, que se asocian a cambios en el equilibrio, en cambios en la marcha,
con alteraciones de la agudeza visual, como en el caso de una de nuestras pacientes que decía que tenía alteración ya en la visión de uno de sus dos ojos. Y otras de las características o de los signos de alarma en tumores del sistema nervioso central es el vómito. No todo vómito es una gastroenteritis, no todo vómito es por infecciones gastrointestinales o infecciones virales. Hay otras causas secundarias del vómito y a veces nos llegan los pacientes solamente con vómito y siempre es prodromos de gastroenteritis viral, pero hay que mirar realmente porque el vómito no siempre es secundario a una infección gastrointestinal, claramente es lo más frecuente en nuestros pacientes, pero tengamos en cuenta que hay otras causas del vómito en los niños. Ese vómito que es persistente, incoercible, el vómito en proyectil y que se asocia a otros síntomas como pérdida de peso, a esa cefalea en la mañana, a diaforesis. Hay que mirar, interrogar, como siempre hacer una buena historia clínica, caracterizar bien esa cefalea, todas estas características que hemos dicho, si se asocia a otros síntomas, para poder determinar si tenemos algún signo de alarma y tenemos que ampliar estudios y hacer una neuroimagen ante la sospecha de un paciente que pueda tener una lesión del sistema nervioso central. Muchas gracias, doctora Quevedo. Definitivamente la cefalea no es un síntoma aislado. Los dos casos que presentamos son pacientes que llevaban un periodo de tiempo con esta sintomatología, que ya presentaban algunos de los signos que ya estamos revisando como banderas rojas y que sin embargo en las consultas previas fueron pasando. Cuando analizábamos estos casos yo les decía, no, pues es que ya es fácil en el servicio de urgencias cuando un niño llega convulsionando y dice que tiene cefalea hace 3 meses y vómito. O sea, es hacerle neuroimágenes y sabemos que la posibilidad diagnóstica primera es un tumor del sistema nervioso central o una lesión ocupando espacio. Aquí es muy importante que siempre que nos consulte un niño por cefalea, y lo dijo la doctora Quijano, lo dijo la doctora Quevedo, nosotros debemos hacer una historia completa, un examen físico completo y nunca podemos dejar por fuera el examen neurológico, el examen visual, la fuerza. De pronto a veces la gente se acostumbra a las plantillas, al copy-page y eso es muy peligroso. Lo ideal es examinar. Yo siempre le digo a los estudiantes, ustedes puede ser que no puedan hacer el fondo de ojo, pero debe quedar registrado que le trataron de hacer el fondo de ojo. Por supuesto, también en cefalea, como lo dijo la doctora Quijano, son múltiples las causas. No podemos dejar de hacer un adecuado toma de tensión arterial. También existe la hipertensión arterial en los niños. No podemos dejar de hacer un examen adecuado de los pulsos como pediatras, el examen completo, porque hemos tenido sorpresas que pues entonces es una coartación de la aorta que nunca se había diagnosticado porque no se había hecho un examen adecuado y cuando llega ya es porque tiene un cuadro de cefalea y de hipertensión arterial. Entonces, fíjese que esto también nos orienta. Doctora Linares, usted como oncohematóloga pediatra y con la experiencia que tiene en el diagnóstico de manejo de estos pacientes, ¿cuáles son los aspectos para mejorar que los médicos generales, los pediatras de consulta, nosotros pediatras de urgencias, tenemos que realizar para tener una sospecha más temprana en este tipo de lesiones? Bueno, aquí sí que perdemos el año en el ejercicio. Los tumores del sistema nervioso central son la segunda causa de cáncer infantil. ¿Listo? La segunda. Después de las leucemias vienen los tumores cerebrales. Es el grupo de tumores en donde hay un diagnóstico más tardío y lastimosamente, proporcionalmente, un mayor número de consultas de los padres. ¿Listo? En este grupo de tumores es muy importante la edad y el síntoma cefalea. ¿Listo? Los pequeñitos es más frecuente que tengan fosa posterior sin que no quiera decir que puedan tenerlos en otro lugar del cerebro. ¿Listo? En este síntoma de cefalea sí que es importante cuando yo les decía que debemos escribir qué no tiene. Si yo encuentro una historia clínica en un niño que está consultando por cefalea, le consultó a la doctora Claudia y a mí me llega en la segunda consulta como pediatra y yo veo que Claudia escribió que consulta por cefalea, pero no tiene vómito, no hay alteraciones de la marcha, no parece tener alteraciones visuales, no identifico debilidad o asimetría motriz, ¿cierto? ¿Qué percepción tengo yo del actuar de la doctora Claudia y del momento de su historia clínica?
que ella buscó los otros signos y los signos de alarma de una cefalea. ¿Sí? Signos asociados, alteraciones de la marcha. Cuando hay vómito hay que explorar marcha, hay que explorar la fosa posterior, hay que explorar el equilibrio, ¿cierto? No es simplemente concentrarme en el vómito. Cuando yo veo que si uno escribe que no tiene el siguiente colega que está evaluando el niño, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a explorar lo mismo y ver de todo eso qué tiene o qué sigue sin tener. ¿Listo? Entonces, es muy importante porque los tumores del sistema nervioso central se curan en su gran mayoría cuando se pueden resecar. La gran mayoría están en ubicaciones en donde se puede acceder quirúrgicamente. Son raros y poco frecuentes aquellos del quiasma, de la vía óptica o de la parte diencefálica que son de tan difícil abordaje. El resto se pueden abordar y en la medida en que los tumores cerebrales se puedan resecar completamente, esos niños son curables. Pero cuando yo llevo 5, 6, 7 citas, 9 meses, un año nos han llegado de consulta, incluso con parches alternantes. ¿Cómo va a tener un niño de 6 años dolor de cabeza, déficit visual y le ponemos parches alternantes? O sea, y no hay una imagen, ¿cierto? No es coherente la manifestación del niño con mi actuar. Entonces, yo diría que en los casos de cefalea sí que es importante que no tienen los niños. Decirle esos signos de alarma a la mamá si no los presenta en ese momento y decirle que vuelva, ¿cierto? Y encontrar las formas. Si a mí me quedó difícil, no logré entender cómo es el cuento de la agudeza visual, preguntar a la mamá, le han dicho que tiene mal rendimiento escolar, no. ¿Cuántos niños no tienen mal comportamiento y no eran así? Pueden tener tumores, ¿cierto? Supratentoriales. Entonces, es bien importante. Acabo de ver una pregunta en el chat, no sé si la vio, doctora Olguita, y que me parece importante que la lea y la contestemos. Estás con el micrófono cerrado, Olguita. Gracias, gracias. Aquí creo que esa es la pregunta. El ataque es una neuroimagen ideal para toma por consulta externa por cefalea con signos de alarma. En ocasiones la resonancia se puede demorar mucho tiempo. Pregunta excelente. Claro, yo le contesto a esa colega con gran afecto. Si un niño tiene cefalea con signos de alarma, ¿qué dice AIEPI? No hay sino una cosa para hacer. Se direcciona a urgencias y en urgencias se toman las imágenes que necesite el niño. ¿Sí? No se manda por consulta externa, porque como bien dice ella, se pueden demorar mucho. Entonces, cuando haya cefalea con signos de alarma, los niños deben ser direccionados para una evaluación por urgencias y descartar. La sospecha de cáncer es un diagnóstico suficientemente grave como para enviarlo por consulta externa. Entonces, hay que enviarlo a urgencias. Esta es una excelente pregunta porque siempre que usted encuentre alguno de estos signos, encuentre una masa en el abdomen, encuentre en el tórax algo que usted observe en una radiografía y es un niño de 6 años y resulta que usted ve como ensanchado, puede equivocarse, no importa, pero usted ve como ensanchado el mediastino, la parte superior del tórax, la ruta que debe seguir ese paciente es la ruta de urgencias. ¿Por qué? Porque una neuroimagen se puede demorar. Sí, usted tiene razón, la resonancia más, pero el TAC también. Y esos son momentos valiosos y tiempo valioso para nuestros pacientes. Los invito a que sigan haciendo las preguntas en cualquier momento. Aquí ya yo estaba era concentrada escuchando, pero aquí yo tengo voces de ayuda todo el tiempo. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro siguiente caso. Esta es una adolescente femenina de 13 años de edad, quien ingresa al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución, consistente en pérdida de peso. La paciente y la familia referían que más o menos la niña había perdido 13 kilos en un mes y que estaba asociado a astenia, decaimiento, adinamia y diaforesis. En la última semana la paciente había presentado además síntomas respiratorios, tos y picos febriles
con palidez cutánea progresiva marcada. La familia dice que ella no tenía antecedentes de enfermedad crónica ni otros antecedentes. Le hicieron, ella estaba en una ciudad pequeña, en una ciudad de las afueras de Bogotá. Se documentó una neumonía multilobar con marcado compromiso de su estado general, dificultad respiratoria moderada, por lo que es remitida a una institución de mayor nivel de complejidad. Dentro de los antecedentes vimos que ella había consultado y su familia porque estaban angustiados con esta sintomatología y le habían formulado mejorar la alimentación, le habían formulado vitaminas y también la habían remitido a psicología y psiquiatría porque siendo una adolescente, entonces, pues que seguramente era un problema de alimentación. Frente a este caso, quiero preguntarles a la doctora Quevedo cómo nosotros debemos como pediatras valorar a una paciente adolescente para no descartar ninguna posibilidad diagnóstica, no encasillarnos. Entonces ya es adolescente, mujer, pérdida de peso, anoréxica. Doctora. Sí, doctora, definitivamente la atención de adolescentes siempre va a ser un reto para nosotros como pediatras porque para poder hacer una atención integral tenemos que tener en cuenta que está en una etapa de desarrollo físico y hormonal, cambios psicológicos y tenemos que tener en cuenta el entorno social del paciente. Ellos están expuestos a muchas conductas de riesgo y a situaciones de riesgo y ahora pues con todo esto de las redes sociales y todo son muy influenciables. Entonces se ven enfrentados a muchas situaciones de riesgo y que a estas situaciones van a depender de todo lo que es su contexto social, cultural, económico y ambiental y tenemos que abordarlos de esa manera, integralmente. Es muy importante trabajar con la familia, pero también hay que darle a ese adolescente como ese protagonismo para que él se haga consciente de su propia salud. Es muy frecuente en el servicio de oncología que en los adolescentes los papás tratan de ocultar información, no le digamos así, pero no estamos hablando de un lactante, ni de un escolar, ni de un preescolar. Son pacientes que ya son totalmente conscientes y que están en un momento de su vida donde son muy sensibles por todos esos cambios que están teniendo. Entonces no debemos juzgarlos ni tener juicios de valor en cuanto a todo este tipo de síntomas a veces que tienen o de manifestaciones que nos pueden presentar. Y la idea es crear una relación de confianza donde podamos hacer un trabajo en equipo y ellos puedan sentirse con la tranquilidad de poder expresar todos sus síntomas o lo que sienten y poder llegar así a hacer una valoración adecuada y hacer un diagnóstico acertado y oportuno. Es importante siempre brindar información y darles espacio de escucha. Generalmente los adolescentes llegan con mala actitud, es que me trajeron, es que mi mamá me trajo, es que ella dice, pero lo que les digo, debemos no juzgarlos, entenderlos porque están en una situación de desarrollo, como hablamos, psicológico diferente y que no debemos hacer juicios de valor frente a todas esas síntomas o actitudes con los que ellos a veces llegan a la consulta porque a veces nos podemos sesgar y no podemos hacer una evaluación integral adecuada para de pronto llegar a hacer un diagnóstico oportuno. Muchas gracias, doctora Quevedo. Realmente en los adolescentes y para los pediatras en general a veces esa etapa de la adolescencia es una etapa como de difícil acercamiento, como usted bien lo dijo, pero son parte de nuestro grupo de pacientes y una parte muy importante. Doctora Quijano, los problemas alimenticios en adolescentes se están viendo con frecuencia, los estamos viendo los pediatras, a veces, muchas veces me dicen a mí, doctora Vaquero, pero ¿por qué tenemos que ver eso nosotros? Eso ya no es de la pediatría. Yo le digo, tiene 13 años, es de la pediatría. Debemos entonces trabajar en conocer mucho más de estos aspectos y poder realmente verificar que tenemos o evaluar bien ese paciente. ¿Cómo nosotros como pediatras debemos trabajar en no incurrir en que la pérdida de peso en un adolescente es solo por un trastorno de tipo alimentario?
Bueno, como la doctora muy bien lo dice, cada día sí son más frecuentes y más por la facilidad que hay entre las redes sociales y estas páginas ocultas que además les enseñan a muchos niños a cómo ser anoréxicos, bulímicos y tener trastornos de alimentación. Pero claramente está incluso entre las mismas guías de diagnóstico que se deben hacer diagnósticos de descarte para uno poder estar tranquilo que sí sea un trastorno alimentario. Entonces, como decía la doctora Quevedo, en los adolescentes especialmente hay que tener un trabajo en el que podamos hacer una integración con el paciente, pero no solamente con él, sino con su familia, porque igual son menores de edad que usualmente vienen acompañados de su mamá, de su papá, de su abuelo, y quienes están refiriéndonos la enfermedad actual del niño. Es importante cuando hacemos el interrogatorio, como decía la doctora Quedo, no hacer esos juicios de valor de que nosotros ya pensamos que, claro, cada día vemos más trastorno alimentario, entonces todo niño que viene con pérdida de peso, vamos a pensar inmediatamente que tiene un trastorno de alimentación y nos quedamos encasillados en eso. No, siempre que hay un trastorno de alimentación, incluso si está confirmado, lo primero que hay que hacer es hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, en ese caso, hacer una buena empatía con el adolescente, porque cuando uno los escucha de verdad, uno también puede saber si el paciente tiene un problema de alimentación o si esto es algo secundario y es un síntoma que está referido secundario a otra enfermedad. En ese sentido, lo que hemos dicho en toda esa charla, la historia clínica completa que nos puede hacer, digamos que una orientación a si estamos frente a un proceso infeccioso que le está generando hiporexia al paciente, si estamos frente a una enfermedad metabólica, si estamos frente a una enfermedad tiroidea, si estamos frente a una enfermedad autoinmune, por ejemplo, un lupus que tenga alteraciones y manifestaciones neuropsiquiátricas, que el paciente tenga una diabetes mellitus y no está haciendo, digamos que no le hemos preguntado sobre síntomas de polipsia, poliorquiuria, bueno, los otros síntomas de diabetes que conocemos en general. También si tenemos el paciente que tiene signos de cáncer, un paciente que nos dice, mira, estoy bajando de peso, tengo dolores óseos, tengo ganglios, tengo palidez, tiene otras de los síntomas de alarma que nos pueden hacer pensar también en orientación en un cáncer. Y también tenemos que mirar la parte emocional de los pacientes. Después de la pandemia se nos disparó claramente todas estas enfermedades psicológicas, que tenemos mucha depresión y puede ser solo un mismo síntoma de depresión, los trastornos alimentarios, y muchas veces si tratamos la depresión también ayudamos a estos pacientes a salir adelante en los trastornos alimentarios. Podemos tener esquizofrenias, podemos tener pacientes con abuso de drogas que los estamos viendo porque están perdiendo peso, la mamá nota, yo siento que tiene cambios en su comportamiento, que está raro, que el paciente nos cuenta, y uno le dirige, cuando hacemos interrogatorios dirigidos, logramos sacar y abstraer esa información que nos puede llegar a hacer diagnósticos diferenciales frente a los trastornos alimentarios y, digamos, tener en la cabeza, como dice la doctora Linares, que hay patologías que son incluso más graves y que debemos tenerlas y descartarlas porque nuestro papel es con niños y no es normal que un niño no venga ganando peso de forma adecuada. Por eso también tenemos todas las curvas de crecimiento y desarrollo que nosotros manejamos y que debemos hacer obligatoriamente en toda nuestra consulta para ver cómo va el crecimiento de nuestros pacientes, y en los adolescentes no olvidarlo, y no olvidarlo porque ellos también están recibiendo mucha información de redes sociales que pueden estar haciendo que cambien su comportamiento y sean otras razones también, no solo psicológicas, sino también orgánicas, que es parte de nuestra labor como pediatras de descartar para poder llegar y enfocar bien al paciente en lo que él realmente necesita. Muchas gracias, doctora Quijano. Aquí una cosa bien importante, no la puse en el caso clínico, pero nunca debemos olvidar en esa historia clínica el entorno social de la paciente. Esta era una paciente que vivía en una vereda, o sea, es una niña del campo y consultaban, o sea, ella no creo que redes sociales, que todo esto no lo tenía, pero ella sí era clara en decir que pues tenía esto y sus papás también, o sea, unas personas del campo, pero que identificaban bien lo que le estaba pasando a su hija y consultaban. Entonces también debemos tener en cuenta como esa parte social que a veces nosotros, como es la familia, cómo se compone y no encasillarlos. Doctora Linares, en esta misma referencia, los síntomas y signos de adolescentes muchas veces desorientan a los médicos, nos desorientan a los pediatras, pensar en la posibilidad de cáncer o la verdad tener la tendencia a encasillarlos, como lo dijo la doctora Quijano, la doctora Quevedo, es como más frecuente en lugar de pensar y actuar hacia expandir ese horizonte de pensamiento que debemos tener.
cómo nosotros debemos orientar esto, sobre todo cuando estos pacientes también presentan frecuentemente patologías de tipo oncológico. Pues mira, yo me digo que, aparte de lo que han dicho mis colegas, la consulta a los adolescentes debemos prestar mucha atención, porque hay signos blandos, hay señales, hay lenguaje preverbal a lo largo de la consulta. Por eso es tan importante cuando yo tenía la oportunidad de enseñar y tenía residentes en mi consulta, yo les decía, por favor, mientras estemos hablando con los padres, mírenlos y miren a los niños. No estén digitando todo el tiempo en el computador, porque usted se pierde de una gran oportunidad muchas veces en los adolescentes, ¿sí? Porque hay lenguaje preverbal que le permita a uno ir pensando qué puede estar pasando. Por supuesto que como dijo Claudia y como dijo Jimena, hay una gran cantidad de patología emocional, ellos están inmersos en un torbellino, pero a esos jóvenes también les puede dar una neoplasia, también les puede dar una enfermedad inmunológica igual de grave a un cáncer, ¿cierto? Porque son enfermedades debilitantes que los van a deteriorar y nosotros nos podemos perder la oportunidad de hacer un diagnóstico porque todo el tiempo estamos pensando que son odiosos, hartos, etcétera. Depende de lo que cada uno perciba cuando hace su consulta. Pero es supremamente importante cuando uno esté en la consulta de adolescentes tratar de prestar atención a cuando uno les está preguntando de la forma en que ellos están contestando y viendo cómo se relacionan con los padres. Cuando hay problemas alimentarios y esos usualmente hay pobre conexión con los padres, hay molestia, hay algo, hay un cortocircuito que uno va detectando. Los pacientes, cuando usted está perdiendo peso, claro que hay bulimia, claro que hay anorexia, pero uno tiene que estar atento a cuánto tiempo lleva esto, qué ha notado. Eso se asocia a mal rendimiento escolar muchas veces, eso se asocia a encierro, ensimismamiento, a otro poco de actitudes frente a la autoimagen. Entonces, hay otros signos blandos en donde los pediatras son más hábiles que yo como oncóloga y hematóloga, y esto es un arte, ¿sí? Por eso es tan importante si nosotros hacemos consulta externa, consulta de pediatría, tener mucha sensibilidad durante el interrogatorio y durante el examen. A veces cuando uno los va a examinar o algo, ellos hay cosas que quieren ocultar. Por ejemplo, cuando llegan y uno cuando uno les dice que por favor se desvistan para examinar, hay que desvestirlos, hay que examinarlos. Nosotros no nos podemos dar el lujo en la consulta de solo ponerles el fonendoscopio por encima y ahora la boca, pero casi que como por una lista de chequeo sin una intencionalidad real de examinar a los pacientes, ¿cierto? Y entonces hay cosas que uno les encuentra, muchos vestidos, muchas cosas. Hay varias cosas que uno dice aquí hay algo más o aquí hay una enfermedad. Un niño que tiene una neoplasia no hace muchas de estas cosas, realmente está preocupado, puede percibir y decirle muchas veces a uno que él ha notado que cada día está más mal, está peor, no se siente bien, y ahí es donde el arte de la medicina debe florecer. Esto es una vocación, razón por la cual cuando estamos haciendo la consulta yo cada vez creo más que es quizá una de nuestras falencias. Si no tenemos vocación, pues esta actividad no la vamos a hacer con la debida dedicación, y por eso es tan importante que la vocación esté por delante y el compromiso real con cada persona que entra a la consulta a hablar con nosotros. Debemos pensar, estas personas necesitan de nosotros, vienen consultando por algo y yo debo estar atento y concentrado y presto a entender y a escuchar a esta persona. La empatía durante la consulta es absolutamente importante porque de otra manera no vamos a tener éxito en tratar de saber qué es lo que le está pasando a la persona que vino a vernos. Y muchas gracias. El romanticismo, pero nos falta algo de empatía y nos falta algo de vocación durante nuestra actividad. Claro que sí, y recordemos que si un paciente y más un adolescente va con nosotros y va a una consulta y expresa que siente algo, algo tiene, porque realmente un adolescente cuando realmente se siente muy bien, prefiere no ir al pediatra, qué pereza, qué jartera, ¿cierto? Pero si él va, algo le pasa. Si esta niña expresaba, ella
decía y ella se sentía mal y claramente sus papás la llevaron al médico. Este caso es nuestro último caso, es de un adolescente, un niño de 14 años, quien presenta dolor en la cintura, la región posterior, la región lumbar, 3 meses de evolución. Refería que le molestaba al sentarse, lo limitaba para realizar ejercicio. Consultó en 2 oportunidades a pediatra de consulta ambulatoria y le mandaron terapia física, calor local, analgésicos. Le recomendaron hacer menos ejercicio porque de pronto era eso lo que lo estaba afectando. Él refería que al estar en el colegio sentado, él sentía mucha molestia y que realmente tenía que pararse. Y le dijeron que esto pues podía ocurrir porque tenía mucha tensión en el ámbito escolar. El dolor realmente se ha intensificado y prácticamente no le permite dormir. Tiene que cambiar de posición para lograr mejoría, motivo por el cual pues fue traído al servicio de urgencias. Este es un cuadro de un adolescente que dice, mire, yo tengo ese dolor, ¿qué hago? Ya no juego fútbol, ya mejor dicho no puedo ni estar sentado en el colegio. Y lo interpretaron siempre como algo postural, algo tensional. Entonces, doctora Quijano, en el manejo de los pacientes se ha incurrido tal vez o quizás en el tratar síntomas. O sea, tiene dolor lumbar, tratemos el dolor lumbar, analgésicos, reposo, no haga ejercicio, no juegue fútbol. Tiene 14 años. Y no pensar en las múltiples posibilidades diagnósticas que estarían dando origen a que él presente ese dolor. ¿Qué tan frecuente es el dolor lumbar postural en un adolescente de 14 años? Bueno, pues realmente los dolores lumbares como tal no son frecuentes en pediatría. ¿Qué debemos tener en cuenta siempre en el momento de hacer la historia clínica? Como hemos hablado, la localización, la duración del dolor, si se irradia o no a otros sitios, qué factores lo mejoran o lo empeoran, hay alguna alteración al examen físico que tenemos, pero tristemente tengo que contarles que en mi práctica, digamos que en mi experiencia personal, los dolores lumbares que he visto, el 99% siempre se han asociado a una enfermedad o algo que es orgánico, secundario. En todos los dolores que he visto, solamente he visto un caso de una niña que tenía un dolor mecánico y este dolor, digamos que ya se está describiendo en la literatura, que se da es en adolescentes que son deportistas de alto rendimiento e incluso en ellos, siendo deportistas, debemos hacer una imagen para estar tranquilos que solamente es un dolor mecánico y que el manejo pues es peculiar pues con analgésicos y terapia probablemente, pero el resto dentro de la literatura está descrito que menor de 7 años con un dolor lumbar debemos tenerlo como un signo de alarma claro, grande, fuerte y debemos estudiarlo. Ya los niños mayores de 7 años debemos interrogar muy bien, pero casi que el 99% de mi experiencia y lo que hemos visto, tenemos una causa orgánica. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto pacientes que tienen espondilodicitis, osteomielitis, procesos infecciosos, patologías osteoarticulares, tenemos también patologías reumatológicas, tenemos malformaciones congénitas de la columna, otras patologías que pueden generar el dolor y que tienen un manejo diferente completamente. Pero sin duda alguna, y tristemente tengo que hablar en mi experiencia, los casos que he visto, como este que está contando la doctora, han sido todos terminados tristemente en cánceres, muchos de ellos. Recientemente tuvimos en la clínica una niña de 4 años que se cayó de la cama, un trauma que no daba para mayor cosa y la niña llegó porque tenía el dolor y después entonces limitación para la marcha, se le hizo una radiografía y tenía fractura vertebral, pero el trauma no nos daba para que tuviera una fractura vertebral. Entonces seguimos indagando y terminamos diagnosticando un cáncer en esa chiquita. Entonces, así como ella, los adolescentes hay que tener cuidado porque a veces los encasillamos, usted hizo un mal ejercicio, ¿qué hizo? No, volvemos a lo que hemos hablado durante toda la charla, tenemos que hacer historias completas, hay historia de trauma, hay historia de fiebre, cuándo le da el dolor, el examen físico completo, adecuado. No olvidar que somos médicos y que tenemos que hacer exámenes ortopédicos, mirar si hay signos de radiculopatía, hay deformidades, hay acortamientos de extremidades, hay cambios en la piel, hay algo que nos indica
que haya algo más y que ese dolor lumbar sea secundario a otra patología. Como pediatras, esa es nuestra labor, hacer interrogatorios completos, historias dirigidas, tomándonos el tiempo para poder indagar, y definitivamente, en mi experiencia, los dolores lumbares son signos de alarma que hay que estudiar. Muchas gracias, doctora Quijano. Doctora Quevedo, ¿cuáles serían esas banderas rojas a tener en cuenta en pacientes con dolor lumbar o con dolor en cadera en este grupo de edad, o con esos dolores óseos o con el dolor de la cadera? ¿Cuáles serían esas banderas rojas a tener en cuenta? Bueno, como vimos, cualquier dolor lumbar en la pediatría siempre nos debe alertar, pero pues debemos estar muy pendientes cuando el dolor es constante, dura más de un mes de evolución, se asocia a fiebre, a pérdida de peso, pérdida de apetito, malestar general, que el dolor sea muy intenso, que no le mejore con analgésicos comunes y que progresivamente vaya siendo más intenso hasta que se vuelva incapacitante para el paciente. Un dolor que despierta al niño en la noche es un dolor que hay que siempre, como vimos con la cefalea o con un dolor lumbar, al igual que como presentaba nuestro paciente en el caso clínico, nos debe siempre alertar. Un dolor lumbar que se asocia a alguna alteración neurológica, parestesias, disestesias, pérdida de la fuerza, alteraciones en la sensibilidad, hiperalgesia, son signos neurológicos que se asocian a un dolor lumbar que también siempre nos deben alertar. Ese paciente, como dije, que tiene fiebre, malestar general, que se cansa mucho, que el dolor no alivia con el reposo, como en el caso de nuestro paciente. Él se sentaba y decía, no me aguanto estar sentado, tengo que pararme en el salón porque el dolor no me deja. Son características y son como los signos de alarma que tenemos que siempre interrogar y tener en cuenta en un paciente que nos consulte por dolor lumbar. Gracias, doctora Quevedo. Doctora Linares, nosotros vemos con frecuencia pacientes con cáncer óseo. Y siempre los síntomas son el dolor. El dolor es un síntoma muy frecuente en los niños con cáncer, que luego pues que vemos con cáncer óseos. Nosotros como pediatras, ¿cómo debemos o cómo podemos realizar una sospecha temprana de este tipo de lesiones? Nuevamente, si nos referimos al cáncer óseo, porque me sacaste el contexto de este paciente, es sí, sí. No, primero el dolor lumbar y luego el óseo. El dolor óseo localizado, especialmente en los huesos largos, es por encima o por debajo de la rodilla, ¿cierto? Progresivo, sin un antecedente de trauma. Y si especialmente al examinar el niño, se llega a palpar algo como sensación de masa o de aumento de volumen. Hay una palabra que usan muchos médicos que llaman tumefacción, que nunca me ha gustado porque no entiendo qué es tumefacto, pero cuando uno revisa al paciente con la tumefacción, lo que tiene es una masa. Ese paciente tiene que ser investigado y ese paciente hay que buscar que no tenga una neoplasia. Los tumores óseos, ¿cuáles son? Son el osteosarcoma, que es un tumor más de los adolescentes por encima de los 10 años, y los tumores de Ewing, que suelen ser un poquito más pequeños sin que no se vean en los adolescentes. Son poco frecuentes, pero lo que vemos en esos niños son dolores localizados, sobre todo en el osteosarcoma, que suele ser un tumor con una localización única al momento en que empieza el cuadro clínico. El Ewing puede ser una enfermedad que puede ser más sistémica, pero en su presentación inicial puede estar en un solo huesito. Entonces es muy importante ubicar el sitio del dolor e igualmente describir. No se palpa masa, no hay signos inflamatorios, no veo circulación colateral, ¿cierto? Y tratar de ver si ese paciente indicar a la madre si persiste en ese mismo sitio, que se vuelva a traer el niño. En el caso de los tumores óseos, la radiografía simple ayuda muchísimo, ¿sí? En el caso del tumor óseo, una radiografía simple, si se ven indicios como levantamientos periósticos o reacciones periósticas o incluso lesiones líticas, orientan mucho sobre el tipo de patología que pueda tener el niño. Entonces son dolores localizados, unilaterales, persistentes, usualmente de huesitos largos, y al examinarlos hay algo más, nos deben orientar hacia que hay que indagar sobre una lesión más seria. Puede haber tumores benignos, ¿no? Podemos ver condromas, osteocondromas, cosas de esas. Hay que indagarlas y saber que estudiarlas y decir, bueno, esto es benigno, pero hay que indagar.
Y de este Con caso, referencia al dolor lumbar. El dolor lumbar es lumbar. como la cefalea. Y estoy de acuerdo con mis colegas, con Jimena y con Claudia, ¿sí? El dolor lumbar es una patología, es una manifestación seria que debe concentrar toda mi atención, y en el interrogatorio y en el examen físico también es importante escribir qué no tiene, ¿sí? Entonces yo me debo concentrar dónde se localiza, debo palpar bien al paciente hasta encontrar si hay un punto más álgido que otro o no. Hay que tratar de revisar si hay un nivel sensitivo o no lo hay, si hay parecias o no las hay. Depende del nivel, ¿cierto? Uno dice la cintura puede quedar en L1, L2 o incluso puede ser más abajo empezando el sacro. Si ha habido cambios en los patrones de micción o defecación, ¿cierto? Porque si yo tengo una lesión de la parte final del sacro, de la cauda equina, yo puedo tener compromiso de esfínteres. Entonces, es muy importante caracterizarlo, buscar signos neurológicos, examinar bien al paciente y tratar de ver si hay algún nivel o no y si hay un punto especial o no. El dolor lumbar siempre debe indagarse. Si no son pacientes de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, no se los debemos atribuir a espasmos ni los debemos mandar a terapia. Cuando tomemos estas decisiones es porque estamos seguros de que indagamos muchas cosas y no creemos que el paciente tenga realmente nada serio. Esta manifestación es un poco triste porque también pasa como con los tumores cerebrales. Los pacientes pueden tener tumores del tipo de los linfomas epidurales, ¿cierto? O pueden tener neoplasias como cuando son más chiquitos, como los neuroblastomas, sobre todo los niños escolares. El neuroblastoma en el niño entre 5 y 8 años suele tener una manifestación sistémica, y una de las manifestaciones que más tienen son los dolores óseos, el dolor de espalda, el dolor en las piernitas. Un niño que está sentado y tiene que levantarse porque tiene dolor, pues es un joven que amerita una exploración mucho más seria. Hay algunos que podemos tener más habilidades que otros. Hay personas que pueden no tener las habilidades del examen neurológico. Creo que debemos hacer una autocrítica frente a esto y mejorar estas habilidades, porque nos vamos a encontrar con estos pacientes y es una habilidad de nosotros, como dicen las colegas, hacer el examen ortopédico, lo mismo que explorar las adenopatías, explorar el abdomen, ¿cierto? Entonces hay que revisar correctamente y caracterizar muy bien el dolor de espalda. Muchas gracias, doctora Linares. Este síntoma me recuerda a un ortopedista en la clínica infantil que siempre el doctor Mejía siempre decía: adolescente con dolor de espalda, descarten un cáncer y después hablamos. Después hablamos. Primero descarten un cáncer. Esas palabras le recuerdan a uno, él que vio tantos o que veía tantos pacientes desde el punto de vista ortopédico, es una buena recomendación. Doctora, aquí hay una pregunta, doctora Linares, y dice: en los pacientes con historia familiar de enfermedades linfoproliferativas tipo leucemia, ¿es pertinente hacer exámenes de chequeo inclusive ante ausencia de síntomas? A veces el motivo de consulta de los padres es porque existe esta historia familiar y les preocupa el riesgo de que sus hijos puedan padecer este tipo de enfermedades. Ojalá que mientras yo hago alguna elucubración, quien me hace la pregunta me aclare qué es una historia familiar. Si una historia familiar es un hermanito y es un único caso y no hay otros antecedentes en familiares en primer grado de cáncer, hacer un cuadro hemático sin ningún indicio, a la semana al niño le podría empezar la leucemia y no se hizo nada, ¿sí? ¿Qué pacientes pueden tener historia familiar de leucemia? Cuando hay síndromes genéticos en la familia, cuando son familias endogámicas, ¿cierto? Cuando hay más de 2 miembros de la familia afectados del mismo tipo de leucemia, pero que un hermanito haya tenido leucemia sin ningún síndrome genético de base, sin ninguna otra persona afectada, ¿sí? Nosotros no podemos es decir que haciéndole un cuadro hemático estoy segura de que no tiene un cáncer. Lo que tenemos que hacer es tranquilizar a la mamá, tratar de hablar un poco con ella, hablarle a ella, recordarle, decirle que ante los signos de alarma
consulte. Y esta pregunta me gusta mucho porque en mi consulta de primera vez con mucha frecuencia veía pacientes remitidos de pediatría porque habían tenido un hermanito con cáncer y la pretensión era que programáramos un examen físico y un cuadro hemático, yo no sé con qué regularidad, para estar seguros de que el niño no tuviera leucemia, y eso no va a pasar, ¿sí? Ahora, si hay una historia familiar de endogamia, si hay un síndrome, por ejemplo, el niño que tuvo cáncer tiene un síndrome o de Cosman o de una anemia de Fanconi o algún síndrome genético, pues hay que estar seguro que el hermanito no tenga esos síndromes, que no sean estados mosaicos, ¿cierto? Pero si no hay signos y síntomas, no vale la pena estresar a las familias mandándolas a oncología ni dejándoles el mensaje de que el otro hermanito, si no se le hace un cuadro hemático con alguna periodicidad, podría tener una leucemia. Es importante entonces caracterizar bien qué es historia familiar. La historia familiar suele, cuando hay síndromes de cáncer familiar, suelen ser más historias de cáncer de colon, carcinoma, de cáncer de seno, tumores cerebrales por debajo de los 40 años, más de un miembro de la familia. ¿Sí? Entonces hay un grupo de tumores mucho más frecuentes que un mero caso de una enfermedad linfoproliferativa. Si es un gemelo, depende, si es en el caso de un hermanito gemelo, depende del gemelo. Si son univitelinos, valdría la pena tener en observación al niño, pero hacerle el cuadro hemático no adelanta. Acuérdense ustedes que hasta que nosotros no veamos en el caso de las leucemias, las células malignas, yo no me puedo anticipar a una leucemia, ni yo puedo tratar anticipadamente una leucemia. Entonces hay que tener cuidado con ese balance frente al caso. Si la mamá está muy angustiada, es preferible decirle que traiga al niño, cuáles son los signos de alarma, y uno como pediatra seguirlo, pero no enviarlo a oncología, ¿vale? Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que la voy a realizar para las tres porque me parece muy importante, y es: la pediatría es la especialidad médica que interpreta el dolor a partir del reporte de un tercero, sobre todo en los niños más pequeños. En los adolescentes de pronto también, porque no quieren hablar y le han contado a la mamá o le han contado al papá. ¿Alguna recomendación cualitativa para profundizar ese reporte de los cuidadores que dicen lo veo malito? ¿Cómo ganarse algo de confianza para hacer un mejor diagnóstico? Doctora Quevedo. Bueno, pues como hablamos en otros casos anteriores, siempre la percepción de los padres pues es importante, o sea, debemos creerles. A veces ellas, como hablamos, son las que conocen a los niños, y cuando, como por ejemplo en los casos anteriores, que lo ven más quieto, lo ven más hiperactivo, que no se mueve, que no come igual, ellas son las que los conocen día a día, y no debemos como subestimar esos síntomas o esos signos que nos están diciendo las mamás, porque consideramos que la mamá es cansona o es repetitiva o es muy intensa, que en algunos momentos podemos expresarnos así algunas mamás, pero siempre esos son signos que nos deben alertar y que no debemos subestimar esos que nos están refiriendo las mamás o los cuidadores. Ellos son las que los conocen, como hemos dicho, y esos signos que nos parecen bobos o que son muy repetitivos pueden ser esos signos de alarma que nos alerten a identificar diferentes patologías. Entonces, en cuanto al dolor, pues hay escalas análogas de dolor para niños con caritas que nos pueden ayudar también en los niños que ya pueden seleccionar, obtienen de pronto en escolares, de pronto no con números, pero sí hay una escala análoga con caritas que nos pueden ayudar a evaluar la intensidad del dolor o a objetivizar un poquito más ese dolor en algunos niños. Doctora Quijano. Yo estoy de acuerdo con la doctora Quevedo, o sea, definitivamente lo más importante es en una historia clínica completa uno indagar ese malito que está diciendo la mamá a qué se refiere, porque muchas veces ellas son inespecíficas en lo que nos manifiestan, pero nosotros podemos, haciendo interrogatorios dirigidos, lograr sacar qué es lo que a ella le preocupa y en base a eso definir si es necesario o no hacer estudios adicionales. La empatía en la medicina es una cosa clave y es lo que nos puede permitir orientar si tenemos o no confianza en lo que los papás nos dicen. A veces nosotros mismos tenemos situaciones que hacen que nos sintamos como que no tenemos una buena empatía con los papás y no les creemos,
Y eso debemos cuestionarlo e interrogarnos, porque en pediatría, el papá que está preocupado, el papá que nos dice, yo no veo a mi hijo normal, el niño está hipoactivo, como dijimos, el niño tiene un dolor, hay que creerle, hay que indagarlo. Pero para ese síntoma inespecífico es que yo no lo veo bien, nosotros somos los que tenemos el conocimiento para poder lograr sacar ese no está bien, está malito, a qué se refiere. Y solamente haciendo buenos interrogatorios, buenas historias, aclarando qué es lo que vemos, podemos nosotros orientar un diagnóstico con los pacientes y definir qué está pasando con ese chiquito. Y lo otro que también tenemos es que liberar angustias, porque nuestras mamás, muchas de ellas son primerizas, que no tienen experiencia y que se angustian. Hay mamás que son ansiosas y que son angustias, y en ellas tenemos que lograr que darles tranquilidad, dándoles seguridad de que pueden confiar en nosotros y que sus preocupaciones las vamos a tener en cuenta para ayudarles a que estén tranquilas en el manejo de sus hijos. Gracias, doctora Quijano. Doctora Linares. Pues Claudia y Jimena lo dijeron ya. Es muy importante interrogar a qué se refiere malito. Dedicarle tiempo a esa sensación que tiene el cuidador, el padre, los padres de ese niño. El dolor se debe calificar, o sea, hoy en día ya se considera como una herramienta de las historias clínicas calificar si tiene o no tiene dolor. No debemos pasar por encima de él y ponerle un puntico, o yo le pongo cualquier numerito y sigo a la página siguiente, ¿sí? Debemos ser serios en la calificación del dolor, mostrando las caras, tratando de decirles cuantifícamelo, no tengo nada, seguimos. Indagar, preguntar muy bien, y lo que ellas dicen, ¿no? Tal vez fue Jimena quien dijo, nosotros no debemos calificar a los padres, a los cuidadores, nosotros debemos evitar a toda costa los juicios de valores. El ser humano es dado a calificar, y en el acto médico debemos evitar la calificación del juicio de valor y concentrarnos en el motivo de consulta y en lo objetivo. Los padres son circunstanciales. Las madres siempre empiezan, el conejo come zanahoria, las zanahorias son un tubérculo, hay varios tubérculos, ¿no? Y ella vino por el conejo. Entonces hay que concentrarlos, hay que ubicarlos, hay que volverlos a traer al síntoma y a la caracterización. Uno se gana la confianza de los pacientes cuando ellos sienten que uno tiene real interés en lo que le están diciendo a uno. Si cuando un paciente le está hablando a uno, yo estoy chateando, yo estoy contestando el teléfono o estoy simplemente digitando, el paciente tiene, si yo no miro a un paciente a los ojos mientras él está diciendo qué le pasa, el paciente no tiene la sensación de que yo le estoy prestando atención y no va a tener confianza en uno. Entonces, la forma de hacer la consulta, ¿sí? También es importante. Nosotros debemos entregarle al paciente ese mensaje subliminal, no verbal, de que lo estoy escuchando, le estoy poniendo y prestando atención. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta, voy a tratar de hacerla y creo que la interpreté bien, o de pronto no fue clara la pregunta. Es que nos dicen cuánto es pérdida de peso, cuánto es diaforesis, cuánto es mucha fiebre. Pérdida de peso, salvo que uno sea muy obsesivo, y eso es como a mi edad. Es muy difícil que una madre diga con exactitud. Segundo, acuérdense que de una balanza a otra puede haber diferencias, pero si es en la misma balanza, por alguna razón, ha sido en el mismo centro de atención y eso, se supone que 10% del peso previo. Pero para mí, por ejemplo, es más importante decir, le queda grande la ropa, usted nota que la ropa que venía usando le está quedando grande, eso es una cosa un poco más que un número cercano, pero si la persona me está pidiendo precisión, yo le digo que el 10%. ¿Cuánto es fiebre? Por encima de 38.2 axilar, con una regularidad y una periodicidad usualmente vesperal. Esos son las manifestaciones de los signos que me estás preguntando, pero es mucho mejor no confiar, porque a veces ellos han empezado en la farmacia, que es con una moneda, y luego vienen a la balanza electrónica e institucional y hay una diferencia de 2 kilos e inmediatamente saltan las alarmas. Para uno es más objetivo a veces otro tipo de medidas. Doctora Quijano, ¿qué ha observado usted, qué ve escuchando a los pacientes?
Uno, digamos que en esta práctica lo que sí vemos mucho es esa consulta repetitiva que vemos. Definitivamente cada vez que yo tengo un papá al frente, pienso cómo me gustaría que me trataran a mí. Yo soy de las personas que soy muy gráfica porque es la forma como yo entiendo y aprendo las cosas y a veces nos falta dedicarles ese tiempo a los pacientes. Cuando uno los escucha y uno les explica con dibujos, con fotos, con imágenes de internet que las tenemos al alcance de la mano, los papás inmediatamente cuando ellos tienen la información y lo entienden, lo que uno le quiere transmitir, la angustia, la ansiedad se disminuye y ellos inmediatamente hacen empatía con uno y el tratamiento del paciente es mucho más exitoso. Pero incluso hay estudios clínicos con respecto a nuestro lado. Ya está demostrado que cuando logramos tener una buena empatía con nuestros pacientes, nosotros mismos somos más felices y tenemos mayor calidad de vida. Entonces, en nuestros pacientes hay que hacer siempre ese recordatorio de creerles, de escucharlos, de calmar las angustias. Y tristemente en nuestra práctica clínica hemos visto que en los diagnósticos oncológicos, la gran mayoría que nos llegan a nosotros, pues es más fácil porque al final es un diagnóstico retrospectivo, porque han ido consultando muchas veces por el sí mismo síntoma y cuando nos llegan a nosotros, pues ya ha floreado la enfermedad y es más fácil para nosotros. Pero lo que precisamente queríamos con este conversatorio, poniendo los casos clínicos reales, es llevar a eso, a contarles que de pronto pudimos haber diagnosticado más tempranamente los casos si los hubiéramos escuchado, si hubiéramos entendido sus angustias y las hubiéramos aclarado con ellos mismos. Trabajo en equipo con las familias, sin duda alguna. Doctora Quevedo. Exacto. En concordancia con lo que dice Claudia, el arte de la medicina o el arte de la pediatría es eso, interpretar toda esa información que nos da la mamá, los signos y los síntomas que vemos en los niños para poder volver todo eso un conjunto y poder llegar a hacer un diagnóstico o poder hacer algo. Eso es como un arte de la interpretación, porque en los adolescentes a veces no nos cuentan, los escolares a veces no lo dicen, los lactantes pues es mucho más difícil. Entonces, por eso llegar como a juntar todas esos diferentes factores, interpretarlos y poderlos enfocar adecuadamente para poder hacer un diagnóstico precoz es muy importante. Ese es el arte de la medicina y el arte de la pediatría. Poder interpretar adecuadamente toda esa información y todos esos signos y síntomas que tenemos en el paciente para poder hacer un adecuado enfoque. Claramente, doctoras, es imposible prevenir el cáncer en niños, pero sí es posible mejorar la sospecha y el diagnóstico temprano para tener la disponibilidad y el acceso a tratamientos y cuidados apropiados y en el tiempo que se debe tener, ¿cierto? Mensajes finales de nuestras invitadas, doctora Linares, doctora Quevedo, doctora Quijano. Pues, ay, doctora. Qué pena, Claudita o Jimenita, sigue Jimenita. No, pues yo quería como para concluir que nosotros los pediatras vamos a ser siempre como la primera línea de atención de la población de oncología pediátrica, ya sea en la consulta externa, la consulta prioritaria de urgencias. Y por lo tanto somos nosotros los que debemos tener siempre presentes todos estos tipos de signos de alarma, de síntomas claros y todo en este tipo de patologías, porque si no las sospechamos, no las vamos a diagnosticar. Y es un hecho que en oncología pediátrica un diagnóstico precoz tiene un impacto incalculable en el pronóstico y en la sobrevida de los pacientes. Por eso la invitación de este webinar es que nosotros como pediatras nunca olvidemos que las causas oncológicas de los síntomas comunes en pediatría, porque a veces son esos síntomas que nos llegan día a día, pero que los obviamos y no los interpretamos adecuadamente, y por eso son estos pacientes que generalmente hacemos diagnósticos tardíos, porque son reconsultantes y no le dimos la importancia y el valor a todos esos síntomas que consultaban antes para poder haber hecho un diagnóstico precoz. Doctora Quijano. Para mí este webinar incluso fue un aprendizaje propio, un aprendizaje de volver a preguntarnos sobre la historia clínica que hacemos, sobre evaluación que hacemos de los pacientes. Cada vez que nosotros vemos los pacientes oncológicos, que era pues nuestro tema hoy, nos damos cuenta que a veces fallamos en esos interrogatorios, en darnos cuenta, como dice la doctora Linares, que hay signos de alarma
que debemos direccionar inmediatamente a urgencias y que tristemente son menos los casos que llegan tempranamente y son más los casos que nos llegan tardíamente porque muchas veces no creemos en la información que se nos dio, porque hemos tenido casos de niños que llevan un año con dolor de cabeza y le han dicho, es que como sus papás estaban divorciando, entonces está estresado y va al psicólogo, va al psiquiatra, y no nos preguntamos si ese dolor de cabeza, cuando se hizo el interrogatorio, si miramos los signos de alarma, las banderas rojas que hay en todas las patologías, para decir, este es un niño, hay que estudiarlo más. Siempre además tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema de salud difícil, un sistema de salud en que no están todas las puertas de entrada tan fácil, el acceso no es tan fácil para todos los pacientes. Y teniendo en cuenta eso, si encontramos signos de alarma, debemos orientar al paciente a cuál es el mejor sitio al que debe acudir, porque no todos los sitios son los mejores para cada caso. Doctora Linares. Yo recurro a los números. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en pediatría después de las causas violentas, llámese accidente de tránsito o violencia intrafamiliar, ¿sí? Es la primera causa de muerte. Segundo, dentro del cáncer infantil, los tumores del sistema nervioso central todavía tienen una mortalidad alta, 50% y más, porque nos llegan tarde, ¿sí? Tercero, un cuidador, un progenitor que consulte reiteradamente por un signo o un síntoma, o un cuidador que manifieste una preocupación extrema, por favor, concentrémonos y dediquémosle tiempo hasta encontrar qué le está pasando a su niño, ¿sí? Un padre no, ir a un hospital no es agradable, ninguno de nosotros quiere ir a un hospital. Si uno va se atreve a pedir una cita y a consultar y a reconsultar, ahí hay algo, ¿listo? Entonces, todavía en lo que son tumores del sistema nervioso central y tumores de los tejidos blandos y algunos abdominales, los niños consultan en estadio avanzado porque no se ha prestado atención. Tercero, cuando consulten por un síntoma, piensen que hay algunos síntomas en donde es importante explorar un poco más. Cefalea, dolor lumbar, dolor en un sitio específico. Y a veces es importante escribir qué no tienen para que cuando ellos vuelvan a venir, uno pueda decir, lo exploraron y yo lo debo reexplorar. Hacer consulta de pediatría es una responsabilidad enorme. Abordemos esa actividad con la responsabilidad que se requiere. Entonces, no vamos a incurrir en juicios de valor a personas, sino en juicios de situaciones clínicas para poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias, doctora Linares. Aquí hay un comentario que quiero leerlo en el chat y dice, gracias por este conversatorio y qué bueno ver a mis colegas, a mis amigas con todas esas experiencias para compartir. Excelente análisis de casos clínicos. Nuestra especialidad requiere alto grado de observación y análisis, así como tener en cuenta varias posibilidades diagnósticas para no encasillarse en un solo diagnóstico desde el comienzo. Todo asociado a una excelente historia clínica, a un examen físico. Gracias por recordarme la esencia de la medicina, la esencia de la pediatría. Y quizás algo muy importante. ¿Por qué quisimos nosotros ser pediatras? ¿Por qué quisimos nosotros ser médicos? Y realmente siento mucho orgullo de tener a este excelente grupo en este conversatorio. Estamos haciendo algo que es parte del ser médico y es enseñar, es recordar, es ampliar. Y aquí hay varios de nuestros estudiantes, de nuestros residentes, de nuestros médicos en formación. Y siempre debemos recordar que esa es nuestra mayor virtud como médicos. Muchas gracias, doctora Linares, doctora Quijano y doctora Quevedo. Excelente webinar. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y los invitamos para nuestro próximo webinar. Vamos a ver el tratamiento actualizado, toda esta parte ortopédica que, como lo dijo la doctora Quijano o la doctora Quevedo, debemos recordar los pediatras. A veces fraccionamos a los pacientes. Si es de los huesos, como digo yo, 204,
Entonces el ortopedista, muchas interconsultas. Si es de la cabeza, el neurólogo. No, los pediatras somos el médico integral de los niños. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Claudia y Jimena. Chao, Olguita. Chao, doctora, gracias. Chao. Muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias.